El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Salmo 147 nos esclarece el motivo por el cual nosotros los cristianos debemos estar felices, sentirnos plenos, sentirnos llenos de esperanza, de una confianza tan desbordante que nada nos debe inquietar, nada nos debe preocupar, nada nos tiene por qué angustiar. Y el salmista mismo canta la glorificación del Señor, invita a Sión a alabar y a glorificar al Señor, porque Él ha reforzado los cerrojos de sus puertas. Porque desde que el Señor llegó, ya no tiene por qué tener miedo a nada. Y San Juan estos días nos lo ha venido recordando, nos lo ha venido diciendo en esa primera carta: ustedes ya vencieron al mundo, ustedes padres ya vencieron al diablo, ustedes ya vencieron al pecado. No se dejen seducir nuevamente por la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la seducción de las riquezas. Ustedes ya han triunfado. ¿Y en qué consiste nuestro triunfo? Consiste en el testimonio que el Señor mismo nos ha dado por el agua, el bautismo. Cuando a nosotros nos bautizaron, se nos impuso la vestidura blanca y apenas se nos impuso, se nos dijo que así había quedado nuestra alma, limpia de toda suciedad del pecado, limpia de todo contagio maligno del demonio, porque incluso en el rito del bautismo se nos hizo el exorcismo. Por lo menos algunos hoy ya no está en el ritual colombiano, pero los rituales españoles lo tienen, y hasta hace poco tiempo los rituales de Colombia lo tenían: el exorcismo menor que hacía el ministro en nombre de la iglesia para expulsar al demonio de ese catecúmeno que se iba a bautizar. Igual la liturgia papal lo sigue conservando. Entonces estamos liberados del pecado, liberados del demonio, liberados del mundo. Y en el bautismo mismo hacíamos, o nuestros padres y padrinos hacían las renuncias por nosotros. Luego ya nosotros de manera consciente, en cada liturgia bautismal, en cada domingo también, cuando hacemos la profesión de fe y sobre todo en la vigilia pascual, renunciábamos públicamente al demonio, al mundo y a la carne, a nosotros mismos, la triple concupiscencia por la que nos vemos tentados constantemente. Nosotros ya hemos sido liberados. Testimonio de agua. ¿Qué es el testimonio del bautismo? El cristiano posee en sí mismo una fuerza extraordinaria y sobrenatural, no por sí mismo, porque eso sería voluntarismo. Es apoyado en la gracia que ha recibido en el bautismo y sobre todo por el testimonio del agua. Y por eso dice hoy San Juan que quien cree en este testimonio
ya tiene que tener una plena confianza, una absoluta esperanza, una absoluta alegría. Porque esa es la gracia que nosotros recibimos de Dios, no es mérito propio. Y por eso los cristianos creemos en la santidad. Por eso los cristianos buscamos la santidad y no solamente nos quedamos conformados con un nivel de perfección o santidad que nos dio en el bautismo, sino que buscamos más y más y más, porque Dios es infinitamente perfectísimo y comunica esa perfección a todo el que quiere, a todo el que cree y a todo el que se abre a su gracia. Por eso en el cielo no todos los santos brillan con el mismo esplendor. No todos tienen el mismo nivel de gloria y no todos hoy experimentan el mismo nivel de dicha. ¿Por qué? Porque siendo generosos todos, siendo un terreno bueno, no todos creyeron en la misma dimensión. Hubo unos que creyeron más que otros. Por ejemplo, San Pablo fue osadísimo. Y San Pablo es grande porque creyó más. Creyó muchísimo más. Entonces, el creer en esta gracia, el creer en el Hijo de Dios que nos trajo esta gracia, en creer en Cristo que nos selló y nos marcó con esta gracia, nos da la libertad y nos da la salvación. El testimonio de la sangre. Nuestro Señor, históricamente comprobado, derramó su sangre por nosotros, murió injustamente por nosotros, fue condenado injustamente por nosotros. Y eso está demostrado históricamente. De hecho, por eso para nosotros el signo externo de la cruz es tan grande. Porque ella es un signo, un testimonio histórico de lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Y dice el Evangelio que le clavaron la lanza y salió sangre y agua. Cuando de un cuerpo ya sale agua es porque no tiene sangre. Es decir, el Señor derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Dio testimonio de ese amor por cada uno de nosotros. Y luego dice San Juan el testimonio del Espíritu. Es que es el Espíritu Santo a través de la oración, de una vida de penitencia, de una vida de búsqueda continua por el Señor, que nos testifica, nos testimonia en el interior y nos dice quiénes somos realmente, qué fue lo que recibimos, qué poder hay dentro de nosotros, qué gracia se nos comunicó y se nos comunica constantemente. Y eso lo hace no a través de YouTube, de redes sociales, de Facebook, de Twitter, lo hace interiormente en el corazón a través de la misma palabra, lo hace a través de la oración, lo hace a través de los sacramentos, lo hace a través de la iglesia, pero por una fuerza espiritual. No son las fanfarronerías externas, no son las caricaturas de espiritualidad externas, no son tantas mentiras sentimentales, psicológicas. Es la fuerza del Señor que actúa en el corazón de cada persona, interiormente viene y le testifica por la fuerza del Espíritu quién es cada persona. ¿Qué significa para Dios cada persona? ¿Qué promesa le tiene hecha a cada persona? Nosotros no podemos dejarnos distraer. Y por eso San Juan lo advertía estos días. Cuídense, le decía a los jóvenes, de la concupiscencia de los ojos. Algunos creen erróneamente, por esas caricaturas de espiritualidad que a veces van, en vez de haciendo un bien a las personas, les van haciendo mucho daño. Muchos creen que la Virgen, por ser inmaculada, no tuvo que enfrentarse a pruebas ni amenazas de ningún tipo. Ante ella también ante sus ojos tenía las seducciones de este mundo. Y tenía otras alternativas que se le proponían y que incluso la motivaban a que la siguiera, diferentes a la palabra de Dios. Si no, ella no hubiera sido una nueva Eva. Porque la antigua Eva también, siendo creada en un estado perfecto, también fue tentada por la concupiscencia, no tenía la concupiscencia, pero por la atracción de los ojos.
Lo que pasa es que después del pecado original, la iglesia esto le ha llamado la concupiscencia y San Juan también, la tradición bíblica. Pero la Virgen, siendo inmaculada, no por culpa de ella ni porque cometió ningún pecado, sino por solidaridad con la raza humana, porque ella asume los efectos del pecado sin cometerlos, como Cristo, asume los efectos de estas fragilidades humanas, asumiendo la especie humana, sin haber cometido pecado, asume todo esto, lo igualmente la Virgen, pues entonces se tienen que enfrentar a todas las amenazas que esto trae. Y por eso la Virgen también fue probada más que nosotros. Nosotros a veces nos quejamos y nos lamentamos, ay, es que para mí es muy duro, es que esto... La Virgen tenía más motivos que todos nosotros para decir que era demasiado duro. Y sin embargo, ella se apoyó en el testimonio del agua. Porque a ella ya el Espíritu Santo también le había dado testimonio, como era una mujer de oración y era una mujer penitente, en su corazón el Espíritu Santo vino y le dijo quién era y qué gracias había recibido y cómo debía cuidar esas gracias para que no las perdiera. La Virgen tuvo un conocimiento interno por ser una mujer que buscaba constantemente en la palabra del Señor, en la oración. Tuvo un testimonio interno del Espíritu Santo que le dijo qué era lo que había recibido, qué era lo que Dios le había dado en su interior y lo que había hecho en su propia vida, porque también fue redimida. Otras espiritualidades rarísimas que iban apareciendo dicen que la Virgen no fue redimida y no fue salvada por ser inmaculada. Es una mala manera de hablar del dogma de la Inmaculada Concepción. Lo que pasa es que ella fue rescatada antes, nosotros después, ¿sí? Pero también fue salvada y redimida por Cristo. Y esto ella lo fue comprendiendo a la medida en que iba orando, iba teniendo contacto con la palabra del Señor. Ella se enfrentó a todas estas batallas y por eso nunca se dejó vencer por el mundo, nunca se dejó vencer por sus propios criterios y nunca se dejó vencer por el demonio, porque confiaba en el testimonio que el Espíritu Santo le daba en el corazón cada vez que oraba. Y le decían dentro del corazón, no temas, Dios está contigo. Y cuando viene el ángel y le anuncia, simplemente le confirma algo que ella a lo mejor escuchaba todos los días. No temas. No temas porque estás llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú. No temas. La palabra de Dios es maravillosa porque ella nos confirma qué somos. Ella es la que nos confirma lo que hemos recibido y ella es la que nos alienta con toda valentía y fortaleza a no perder esa gracia. Y si la perdemos, también nos exhorta, nos denuncia y nos ofrece la salida para que no sigamos estancados allí, haciéndole caso al demonio, haciéndole caso al mundo y haciéndole caso a nuestra carne. Uno sufre más de la cuenta porque quiere, porque a uno le da la gana, porque uno desconfía, porque uno no cree y no tiene esperanza en el Señor, porque uno todavía no se convence de lo que ha recibido. Uno se mete en ese fango por tonto, por ciego, por egoísta, por ensimismado, porque a veces nos metemos tanto en nuestra miseria que a lo único que le creemos es a nuestra miseria. Porque a veces nos enfrascamos tanto en nuestra debilidad que a lo único que le creemos es a nuestra debilidad y no al Señor. Y por eso tiramos las armas. Es que yo no soy capaz, es que... Y nos vamos y así, y vamos contagiando a los demás de esa desesperanza, de ese desánimo. Y qué miedo, qué fastidio eso. Nosotros no podemos aceptar eso. Un testimonio pesimista, un testimonio desesperanzador, un testimonio que enferma. ¿Qué es lo que está viviendo el mundo hoy y lo que vive la iglesia? Cuando el Papa Benedicto XVI renunció, decía unos días después que él estaba muy tranquilo,
y que él estaba en paz, porque la iglesia la dirigía el Señor y era del Señor. ¿Por qué nos dejamos perturbar hoy por lo que está sucediendo en la iglesia? ¿Es del Señor? ¿Por qué nos dejamos inquietar? Es del Señor. Al fin de cuentas, bajo el control de su providencia, está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo, en la iglesia y en cada uno de nosotros. Dice el Señor en el Evangelio: busquen el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas se les dará por añadidura. ¿A quién le estamos creyendo nosotros? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué mensajes estamos escuchando? Porque el Hijo de Dios ya testificó, ya dio testimonio de lo que hizo por nosotros. Nos lavó, nos purificó, nos redimió, nos salvó, nos justificó y también nos glorificó. No es que lo va a hacer, no, es que ya lo hizo. El problema hoy es que nosotros no creemos. Por eso la gente se entrega tan fácilmente a los desórdenes del pecado, porque no cree en las gracias que recibió. A nosotros luchar contra el mundo no nos debe llenar de miedo, y mucho menos caer en la actitud absurda de salir corriendo de huida. Yo no te pido, le pide Jesús al Padre, hablando de nosotros los sacerdotes, que los saques del mundo. Te pido que los libres del maligno, porque tendrán que estar ahí. Ellos no son del mundo, pero ahí tendrán que ser un fermento del poder y la gracia del Señor. Un cristiano que trabaja y se esfuerza todos los días por huirle a la cruz, por escondérsele a las pruebas, por escondérsele al demonio, es un cristiano muy cobarde, que no cree, que ya perdió la esperanza en el Señor hace mucho tiempo, que ya perdió su confianza en el Señor hace mucho tiempo. A uno puede venírsele el mismísimo infierno completo encima, completo. Y si uno cree por el testimonio del Espíritu en lo que uno ha recibido, no tiene por qué acobardarse. Podrá sentir miedo, pero si vuelve a la palabra del Señor, a esa palabra que constantemente repica en el interior y dice: no tengas miedo, sale rapidísimo de esa batalla con paz, con alegría, y no tiene por qué ceder a la manipulación del demonio. Cuando el demonio nos lo presenta los evangelistas, tentó a Cristo, que no fue solamente esa vez, fue siempre. Pero los evangelistas nos lo muestran en un momento particular. Era un momento de mucha dificultad, humanamente hablando, para el Señor. Tenía hambre, estaba solo, y era el momento en el que esa naturaleza humana, esa carne, reclamaba muchas cosas. Y el demonio apareció allí y le ofreció alternativas basadas en la palabra de Dios, pero no al estilo de Dios. Le ofrecía todo lo que Dios en realidad quería hacer con él. Y le recordó su identidad: si eres hijo de Dios, pero no era el momento, ni era la manera. ¿Por qué? Porque Cristo confiaba en la voz del Padre. Y por eso lo buscaba constantemente en la oración. Y por eso, como buen judío fiel, iba a los pergaminos, a los salmos, a los escritos. Iba y buscaba nuevamente, porque así le tocó al Señor vivir en esta tierra. Ir a buscar en la palabra. ¿Qué era lo que decía Dios? Cuando nosotros no hacemos memoria de la palabra de Dios, el diablo nos traga, nos seduce y nos acaba.
La batalla, el cristiano lucha con una espada, pero no es una espada ni de bronce, ni de acero, nada de esas cosas, ni de hierro. Es con la palabra de Dios. Y si uno tiene muchas tribulaciones y si batalla, sencillo, vaya, coja la Biblia, póngase a orar. Vaya, coja los salmos y póngase a orar. Y si no sabe leer, coja un rosario y contemple los misterios de la vida de Cristo. Y pídale a la Virgen con fe y tírese de rodillas, que ya, no hay problema. No necesita nada más. Vaya a la Eucaristía con amor, con la certeza de que ahí está el testimonio de la sangre, suficiente para vencer. Dicen, cuentan de San Francisco de Asís que tuvo unas luchas muy fuertes de la carne, de impureza. Y de hecho allá en Asís tienen, pues cuando hacen el recorrido, tienen una zarza, rosal, ¿sí? Donde dicen que San Francisco se tiró, le suplicó tanto al Señor, que veía que la carne lo estaba, y a la súplica unió la mortificación. Y después de eso San Francisco de Asís alcanzó una gracia muy especial. Dios le mostró unas cosas extraordinarias. A nosotros las batallas diarias no nos tienen por qué confundir. Si somos hijos de Dios, si Cristo es el Hijo amado del Padre, en donde Él se complace y Él está con nosotros, más aún, está en nosotros por el bautismo. Se nos revela plenamente en la Eucaristía y se nos manifiesta en su palabra. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué perdemos las fuerzas? ¿Por qué caemos? Porque nos ensimismamos demasiado en la oscuridad de nuestra miseria. Y quien se mete demasiado en sí mismo nunca va a tener motivos de esperanza para nada. Para nada. La oración es suficiente. La palabra del Señor es suficiente. Los testimonios que recibimos del Señor en la iglesia son suficientes para encontrar paz, para tener alegría, para tener fortaleza, para tener consuelo. Por eso el cristiano no teme, así se quede solo. Y de hecho los santos han vivido esas realidades, unos más que otros, porque hay unos que han sido más generosos que otros. San Pablo le escribe a Timoteo y dice: en mi última defensa, nadie estuvo conmigo para ayudarme. Increíble que un hombre que le ayudó a tanta gente, que dio tanto por todos, y al último momento les dio miedo, se asustaron y se avergonzaron de él. Pero el maestro había corrido esa misma situación. ¿Quién sostuvo a San Pablo? El Señor me libró de las fauces del león. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué dejarnos confundir? Nosotros no podemos ser tan ciegos. Hoy hay mucha tiniebla en el mundo y mucha oscuridad aún dentro de la iglesia. Y no por eso ha dejado de brillar la luz. La luz se nos manifestó y brilla en el pesebre. La luz se nos manifestó y brilla en la palabra de Dios. La luz se nos manifestó y brilla en la Eucaristía. La luz se nos manifestó y brilla en cada sagrario. La luz se nos manifestó y brilla en el corazón de la Virgen. No seamos necios. No seamos insensatos. No le demos fuerza al diablo. No le demos fuerza al mundo. No le demos fuerza a nuestro egoísmo y a nuestra carne. Si verdaderamente creemos en el Señor, si verdaderamente nuestra esperanza está apoyada en el Señor, si verdaderamente lo estamos buscando a Él con rectitud de corazón. Porque quien lo busca lo encuentra, a no ser de que nuestras intenciones no sean puras y no sean rectas. Porque si no son puras, si no son rectas,
ni creamos que lo vamos a encontrar fácilmente. No podemos tener a Dios como medio para conseguir cosas, así sean buenas. No. Dios es nuestro fin. Nuestra vida es para Él. Y ninguno de nosotros puede estar buscando otra alternativa con todo su corazón, con toda su alma y con todas las fuerzas de su ser, más que al Señor. Nadie puede. Porque nos engaña el demonio, porque nos engaña el mundo, porque nos engaña la carne. A mí me impactaba mucho estos días, lo dije, hoy lo vuelvo a decir, mi director espiritual, un hombre ya de 90, 91 años de edad, y me decía, para mí todo es un comín en eso tan extraordinario que es vivir para el Señor. Yo solo lo quiero a Él, y nada más que a Él. Y me impactó porque al final tenía una gorrita, una jofaina, y me dice, necesito que me confieses. Confiésame. Yo me puse como a temblar y dije, y es increíble contemplar el alma de un hombre que ha vivido para el Señor, que no le importa nada, relegado, después de tener servicios pastorales tan importantes, él ahora solo, y está feliz, porque parece que le hubieran quitado todos los estorbos, digo entre comillas estorbos, bueno, entre comillas no, San Pablo llama basura a todo lo que él compara con el amor de Cristo, dice, todo es basura para mí, ¿sí? Y le hubieran quitado los estorbos para poder estar feliz con el Señor. Y es que esa tiene que ser nuestra alegría, el Señor. Si el Señor no es nuestra alegría, si estar ante su presencia, si estar ante su palabra, si estar ante Él en la Eucaristía no es nuestra alegría, estamos muy mal. Y vamos por donde no es, y estamos equivocadísimos. Si queremos que otras cosas sean nuestra alegría, estamos muy mal, y estamos equivocados y ciegos. A causa de Él, dice San Pablo, ya nada tiene valor para mí. Y todo lo considero basura en eso tan extraordinario que es conocer al Señor. De las cosas más lindas que yo le agradezco a mi mamá, yo casi no tengo tiempo de compartir con ella, ¿sí? Y ella dice esto, ella lo dice, y lo dice con una alegría, no por diplomacia. Dice, ay, mi omita, yo como casi nunca lo puedo ver. Yo como casi nunca lo puedo saludar, ¿sí? Pero a mí me da mucha alegría porque yo sé que Él está con el Señor. Y de hecho ya me lo escribía en cartas que me escribía. Por ahí debo tener cartas. Me decía que ya conmigo no tenía de qué preocuparse. Porque yo estaba con el Señor. Cuando yo escuché esto dije, esta mujer me ama de verdad. Esta me ama en serio. Que me dé esa libertad para seguir a quien yo debo buscar, a quien yo debo amar. Esto es un amor verdadero. Este sí es un amor de madre. Este no es un amor posesivo, egoísta, maltratador, dañino. Este es un amor que libera. Y de hecho ha dado testimonio de ello, lo vive. Lo vive. ¿Por qué? Porque es una mujer que con sus imperfecciones, que tendrá muchas por qué purificar todavía seguramente, busca al Señor. Tiene su alegría en el Señor y en la Virgen. Y por eso a ella no le atormenta. Y si está en peligro, ella todos los días va al Santísimo y ahí me entregan el Santísimo. Va a la misa y ahí me ofrece y dice, pues yo no soy capaz, yo no lo voy a cuidar, usted lo cuida. Porque no es una mujer egoísta. Porque es una mujer que aprendió a amar de verdad con el corazón del Señor. Y cuando nosotros no hemos encontrado el amor del Señor, somos posesivos, arbitrarios, egoístas, manipuladores. Cuando Él no lo es todo para nosotros.
cuando el Señor no es todo en nuestra vida, cuando Él no ha ocupado la totalidad de nuestro corazón. Y nada más tormentoso que eso, para una pobre persona que vive así, porque se autodestruye, se hace muchísimo daño y daña también. El amor de Cristo nos libera. Y por eso San Pablo dice, no es que yo haya conseguido la meta, pero olvidándome de lo que dejé atrás, me lanzo hacia lo que me queda por delante. Y deseo seguirlo buscando, probar el poder de su resurrección, configurarme con Él y tener la participación en su gloria. No nos dejemos quitar la alegría que nos dio el Señor, la libertad que ya nos dio el Señor y que nos refuerza todos los días en la Eucaristía. No seamos ciegos, no seamos, y perdónenme la expresión, pero a veces uno tiene que ser sacudido para despertar. No seamos tontos y vivir en la ceguera que vive este mundo y que viven hoy muchos dentro de la iglesia. Santa Teresita, 24 años, partió con una alegría de este mundo y en tan pocos años encontró el camino, la clave para la santidad y dijo, al abandono. Ya sé qué voy a hacer. Yo no me voy a preocupar ni por mi miseria, ni por mis pecados, ni los del mundo, los pecadores más empernidos. Yo ya sé que con una gota de la sangre de Cristo, ellos se pueden salvar y ya. Yo voy y en la Eucaristía, eso sí, aprovechaba la Eucaristía y ofrecía la sangre del Señor, ella la ofrecía por la conversión de todos los pecadores y se quedaba con la certeza de que Dios la había escuchado porque Dios se complacía en la sangre de su Hijo. Nosotros tenemos que aprender esos testimonios de confianza. En Jesús lo tenemos todo, todo, todo. No nos hace falta nada. Por eso, este llamado que nos hace San Juan hoy, a tener al Hijo de Dios, a creer en Él y aceptar su testimonio, debemos acogerlo con todo nuestro corazón y no preocuparnos por nada. Ni familia, ni amigos, nada. Yo no vivo llamando a mi mamá, ¿cómo está? Le estoy aprendiendo a ella, ¿sí? Y como yo se la entrego todos los días en la Eucaristía, pues yo digo, Señor, usted se encarga, usted mal no va a quedar, ¿sí? Y es verdad que no queda mal. A veces me llaman de mi familia, mi hermano confundido, ay, padre, mire, y yo más me demora eso entrar por un oído y salírseme, porque yo le digo, Jesús, usted se encarga, yo no sé. Usted se encarga de todo, y así, y a mí me dicen que es que yo soy muy frío con mi familia. No, yo vivo confiado y puedo verlos en las más tremendas, ¿sí? Y no me dejo tentar por eso, porque yo sé que es una tentación. Yo digo, vea, usted me dijo que fuera fiel, yo me estoy esforzando, no soy lo mejor, pero usted me responde. Y funciona, a mí me ha funcionado estos 18 años, a la perfección, ¿sí? Funciona. Y así no vea signos en esta tierra, yo tengo la certeza en mi corazón de que Él los va a salvar. ¿Cómo? Yo no sé, pues es que Él es más ingenioso que todos nosotros juntos, ¿sí? Lo único que nos pide el Padre es que confiemos en su Hijo. Y ya, y no hay problema. No hay problema. Ellos dicen, en mi casa algunos dicen, es que Padre Omar todo lo soluciona con la oración. Todo tiene que ser Sí, es verdad. ¿Para qué más? El mejor regalo que nos reveló nuestro Señor fue la oración y ya. No necesitamos nada más. Y como la oración es para presentarle al Padre, le presentamos una ofrenda que le encanta, que es a su Hijo. Entonces, pues tenemos que invertir todo el tiempo que sea necesario para orar y mucho más la Eucaristía. Yo me lleno de mucha alegría en mi comunidad por aquello que dicen las santas constituciones de que la Eucaristía es el momento más importante de nuestro día y que tenemos la conciencia de que estamos ante el acontecimiento de nuestra salvación. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Es lo más grande. Y
A ninguna otra cosa le presta tanta atención. El Padre le presta atención a muchas cosas, sí, pero a ninguna le presta tanta atención como a la Eucaristía. El primerito que viene a misa es el Padre Celestial, sí, y luego el Espíritu Santo, y ahí se vienen todos detrás, sí, porque es verdad, es la fuerza que atrae hasta el mismo cielo. Y por eso para nosotros es la oración más grande, donde presentamos todas nuestras súplicas, necesidades, y donde nos abandonamos en el Señor. No nos dejemos engañar por la mentira, que la mentira nos quiere separar de Cristo. No nos dejemos contagiar por ese horror más bien anticristiano que pulula hoy dentro de la iglesia y que lo único que hace es sembrar desconfianza, desesperanza y miedo. En el Señor todo lo podemos.